Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя. Pocos esperaban que en 2019 Volodymyr Zelensky, el entonces comediante de la televisión ucraniana sin experiencia política, llegara a convertirse en presidente de Ucrania. Pero lo hizo. Y desde la presidencia, Zelensky enfrenta hoy el que es el mayor desafío para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión rusa de Ucrania. En este video te contamos quién es Volodymyr Zelensky, el presidente poco convencional que se enfrenta a Putin. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Nacido en la ciudad central de Kryvyi Rih, de padres judíos, el presidente de 44 años, que ha dicho que es el objetivo número 1 del ejército ruso, se ha mostrado caminando por las calles de la capital durante la invasión, llamando a los ucranianos a defender a su país. Con sus declaraciones y videos en modo selfie, el presidente ha movilizado a la nación y ha dado voz a la indignación y la resistencia de su pueblo frente a la agresión rusa, según apunta Stephen Mulvey de la BBC en su perfil sobre Zelensky. Impulsada por este liderazgo en tiempos de guerra, la popularidad de Zelensky entre los ucranianos se ha disparado. Yulia McGuffey, editora jefa de la página web Novoye Vremya, cuenta desde Ucrania cómo muchos en el país han cambiado rápidamente su visión sobre el presidente tras la invasión. Pero el capítulo de la invasión es solo el último de la corta pero ajetreada vida política de Zelensky. Aunque mucho se habla de su carrera como comediante que abandonó por la presidencia de Ucrania, Zelensky estudió economía y se graduó de Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev. Al principio, muchos se tomaron su candidatura a la presidencia de Ucrania como una broma. Pues para empezar, llegó a la política luego de interpretar su rol más famoso como comediante en la serie de televisión El Servidor del Pueblo, el mismo nombre que le puso luego a su partido político. En la serie, Zelensky interpretaba a un profesor de escuela catapultado a la presidencia después de que un estudiante publicara y se hiciera viral un video de él criticando la corrupción en la política. Y fue precisamente la lucha contra la corrupción la propuesta estrella de su campaña y que logró conectar con el electorado en un país que ocupa el lugar 122 de 180 en el ranking de Transparencia Internacional, la organización independiente que rastrea el índice de percepción de la corrupción en el mundo. Esto, junto a la imagen de Zelensky ajena a la política tradicional y su propuesta de paz para el este del país, donde desde 2014 estalló la guerra del Donbass entre el ejército ucraniano y fuerzas prorrusas apoyadas por Moscú, ayudaron a que Zelensky pasara rápidamente de candidato improbable a arrasar en las elecciones que ganó con el 73% de los votos. Pero su gran popularidad y sus ambiciosas promesas no fueron fáciles de sostener. Respecto a la corrupción, su campaña no estuvo exenta de polémica, ya que contó con el apoyo del cuestionado oligarca Igor Kolomoisky, quien está bajo investigación en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y fraude. Y en Ucrania, los oligarcas están asociados a la corrupción desde la independencia del país tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Fue entonces cuando ese pequeño grupo de personas, los llamados oligarcas, se enriquecieron comprando activos estatales a bajo precio cuando la economía ucraniana pasó de la propiedad estatal que regía la Unión Soviética a la privatización. Y son los oligarcas quienes controlan la vida económica y política del país. En campaña y una vez en el poder, Zelensky ha prometido eliminar este sistema, prometiendo lo que ha llamado la desoligarquización del país. Aunque muchos cuestionaron que fuera precisamente uno de los oligarcas más conocidos en Ucrania quien financiara su campaña. Zelensky también fue uno de los presidentes mencionados en los Pandora Papers, la investigación internacional que develó cómo los poderosos escondían su dinero en paraísos fiscales, algo que también afectó a su imagen. Cuando el escándalo salió a la luz, un asesor de Zelensky dijo que el presidente había creado las empresas offshore para proteger sus ingresos contra las acciones agresivas, dijo, del gobierno del entonces presidente Viktor Yanukovych, un aliado del Kremlin. Y respecto a la guerra del Donbass, lejos de traer la paz, las negociaciones de Zelensky con Rusia, tras un conflicto de 8 años, tuvieron avances limitados. Todo esto llevó a que su popularidad fuera cayendo en Ucrania, y fue en este contexto que Zelensky se inclinó por impulsar de nuevo la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, una línea roja para Putin. Recordemos que un intento de asociación de Ucrania con la Unión Europea en 2013 estuvo en el origen del conflicto actual entre Rusia
Rusia y Ucrania, pues Putin y fuerzas ucranianas prorrusas se opusieron a que Ucrania se acercara a Occidente, lo que generó fuertes manifestaciones en el país y estuvo entre los detonantes de la anexión rusa de la península de Crimea y de la guerra del Donbass. En septiembre de 2020 se aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Ucrania impulsada por Zelensky, precisamente con el objetivo de ser miembro de la OTAN. Aunque la alianza militar no ha aceptado aún a Kiev entre sus miembros, ha dicho que como país independiente es libre de unirse a la alianza. Y esto es algo a lo que Putin se opone abiertamente. Desde hace décadas el presidente ruso ha insistido en que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras amenaza la seguridad de Rusia. La respuesta rusa fue la movilización de miles de tropas hacia la frontera con el este de Ucrania. Primero, Putin reconoció las regiones prorrusas del Donbass de Donetsk y Luhansk como independientes, un acto que la comunidad internacional consideró como una violación a la soberanía de Ucrania. Y 2 días más tarde, el 24 de febrero de 2022, ordenó la invasión a Ucrania. Ahora el país se enfrenta a un desafío descomunal frente al poderoso ejército ruso bajo el liderazgo de Zelensky, un político poco convencional convertido por las circunstancias en un líder de guerra. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Te recordamos que en bbcmundo.com y en nuestras redes sociales estamos dando amplia cobertura a esta invasión rusa de Ucrania. ¿Qué te pareció este video que acabas de ver? Escríbelo acá abajo en los comentarios, que siempre los estamos leyendo. Si te gustó, si te pareció interesante, compártelo. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete a nuestro canal. Ya nos vemos en el próximo video. Chao.